Ya está. Bueno, chicos, vamos a comenzar con la región de antebrazo. En su pretest le he metido unos casos clínicos bien, pero bien potentes. Espero que lo hayan podido resolver bien. Y si no, no se desanimen, es ese primer examen, entre comillas, que le doy con casos clínicos y van a entender de que estos casos va a ser relativamente fácil si ustedes saben correctamente la teoría. Así que no voy a haber problema con eso. Vamos a comenzar con la introducción, chicos. Este antebrazo es una porción difícil del miembro superior. ¿Han visto lo bonito que ha sido hombro? Capaz ya han visto brazo, no sé si han visto brazo ya, pero antebrazo sí es un poquito feíto. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar casi como 26 músculos en la parte del antebrazo. Estos van a tener distintos tendones que van a parecer que son iguales a otros, van a ser iguales. A veces el doctor, a veces en mi examen, el primer examen que di práctica, el doctor se mareó y me puso el brazo así, en supinación, o sea, en verdad, horrible, horrible, horrible. Pero bueno, ya saben, ya que ustedes tienen que tener en cuenta estos dos libros, como ya les he mencionado, tanto el de Coche como el Yorizo, que son buenos libros que les van a ayudar para el curso. Bueno, vamos a comenzar con el antebrazo, sus huesos. Vemos que el antebrazo vamos a encontrar tres huesos importantes. Primero vamos a encontrar el húmero, que ya hemos visto todas sus partes y lo vamos a volver a repetir. El radio, tenemos el cúbito, y tenemos dos huesos importantes, el escafoide y el semilunar. Son los huesos del carpo. Estos huesos del carpo van a ser chiquitos, esos son los huesos cortos, los cuales van a estar el escafoides junto con el radio y el semilunar junto con el cúbito. Esto es importante porque si hay un lugar localizado que se llama túnel del carpo, el cual va a pasar el nervio mediano, que luego lo vamos a ver en la clase. Pero tener en cuenta antes de ver hermano que estos huesos son importantes para la región de antebrazo, escafoide y semilunar. Bueno, comenzamos con el cúbito. El cúbito es la región y es el hueso con el cual se va a unir al húmero. Si te preguntan o te llegan a preguntar, el, el húmero se conecta directamente con el cúbito. El radio, que lo vamos a ver acá, vamos a adelantar un ratito, el radio no se va a juntar directamente al húmero. ¿Cómo así? Me dice, ¿cómo así, Lolo? Así, mire. El cúbito, que es este de acá, a través de su olecranon, este que está acá, de su olecranon, se va a introducir en la fosa olecraniana, que lo vimos en el húmero. Ahí se va a localizar. Y este me va a permitir el movimiento troclear. Fue pregunta de su pasito. ¿Qué es el movimiento troqueal o bisagra? Es el movimiento el cual, a ver si pueden ver, estiran como bisagra, como una bisagra. Ese es el movimiento. Entonces se llama la articulación húmero-cubital. Mal dicho, húmero radio-cubital, porque el radio no tiene nada que ver ahí. ¿Qué es el radio? El radio va a ser un tipo pivote. O sea que el radio me va a permitir hacer la pronación y la supinación. Pronación siendo esta, supinación siendo esta. ¿Va? Ahora, vamos a ir a la diapositiva. Entonces tenemos que el cúbito se va a insertar directamente con el húmero y tenemos la famosa escotadura troclear, que es esta parte de acá. Vamos a verlo más de cerca en el Complete Anatomy. Este sería mi escotriada troclear. En la parte de acá, esta de acá, la que ven en la imagen 3D, esta de acá, la que señala mi mouse, esa es mi escotadura troclear. Tenemos luego una apófisis coracoides. Esta apófisis coracoides se va a encontrar en el olecranon. El olecranon, ¿cuál es, Lolo? ¿Qué es el olecranon? El olecranon es todo esto, ¿ya? Todo esto. Todo esto es mi olecranon. Y acá vamos a tener, pues, como le dije, la escotura troclear y la apófisis coracoides, que es esta de acá. Este montoncito que ven acá, ese junto con los dos, ese es mi
mi apófisis coracoides. Luego vamos a tener una tuberosidad del cúbito, donde vamos a ver luego que es esta acá, esta depresión que ustedes ven acá en 3D, que va a insertar distintos músculos. Tenemos el borde interóseo. ¿Por qué borde interóseo? Porque se va a juntar acá el cúbito con el radio. Y toda esta parte de acá se va a llamar borde interóseo, ¿ya? Y por acá va a pasar también la arteria interósea, el nervio interóseo y el ligamento interóseo, ¿ya? Luego tenemos, bueno, ¿cómo se cabeza el cúbito? Esto es, no es cabeza el cúbito, acá me confundo. Pero sí vamos a encontrar algo importante que hace la apófisis estiloides, la cual es palpable. Ustedes se pueden palpar la apófisis estiloides, se agarran acá su mano y van a ver un bultecito acá, y ese es lo que tocan ahí sus apófisis estiloides. Así como también en el radio van a ver el apófisis estiloides tiene tanto el cúbito 1 como el radio 1, que luego lo vamos a ver. Acá encontramos el olecrano y otra vez la apófisis coracoides. Sencillo el cúbito. Ya han visto lo más difícil que es la escápula, la clavícula y el húmero. Ya radio y cúbito son mucho más sencillos. Tenemos acá ahora el radio. El radio no tiene una cabeza, bueno, tiene una cabeza, pero es una cabeza plana, que como pueden ver, tiene forma de redondez, o sea que va a permitirme hacer esto, me va a permitir hacer la supinación y la pronación. Como también tuvo una tuberosidad, el cúbito, ese también va a tener su tuberosidad, que es esta rugosidad que está acá, como ustedes lo pueden ver, ¿ya? También tenemos en el mismo borde interóseo y también vamos a tener el apófisis estiloides, que es este de acá y que también es palpable, que es tocar, te vas al lado del pulgar, tocas la parte de acá y esto, lo que tocas aquí en esta parte de acá, eso es tu apófisis estiloides, ¿ya? Que esta apófisis estiloides se va a juntar junto al escafoides, ¿ya? Y el cúbito se va a unir directamente con el hueso semilunar de los huesos del carpo, que lo van a ver el día sábado con Diego, ¿ya? Ahora, vamos a antebrazo. Y ahora sí, agárrense bien en sus asientos porque esta es la parte más complicada porque vamos a encontrar casi aproximadamente 16 músculos. No, son más. Miento, son 20 creo. 20 músculos, los cuales van a estar en la región del antebrazo, ¿ya? Como ya he mencionado, datos para tener en cuenta de todos los músculos, tenemos el origen y la inserción, las funciones y la inervación. Tenemos 8 músculos anteriores, los cuales se dividen en 4 planos. ¿Qué quiero decir en esto? La parte anterior de tu antebrazo, lo vamos a ver acá, en el complete. Vamos a poner todos los músculos. Listo. Esta es la parte anterior de tu antebrazo. Esta es en posición anatómica, como ven esto, la mano en supinación, ¿ya? Como pueden ver, esta es la posición anatómica. Entonces vamos a encontrar distintos planos. Un plano anterior, un plano lateral y un plano posterior. ¿Ya? Primero vamos a gozar del lado o de la región anterior del antebrazo. Y para eso vamos a tener que hay 4 planos, siendo el primer plano el más superficial y el cuarto plano el más profundo. Acá podemos ver que vamos a encontrar en cada plano. En el primer plano encontramos el planador redondo, plano mayor, menor y cubital anterior. Y así respectivamente según lo colocado en esta PPT. ¿Ya? Pero para no marearles más, vamos a comenzar. Tenemos los antebrazos, músculos anteriores del primer plano. Tenemos primero el pronador redondo. Este pronador redondo, que no hace alusión a su nombre, porque no es tan redondo, se va a encontrar a través de esta aponeurosis, que va a ser la aponeurosis bicipital, que en todos los cadáveres que yo me acuerde van a estar. Esta aponeurosis se va a encontrar en el borde medial del brazo. Y al ocultar esto, vamos a encontrar acá nuestro pronador redondo. Vamos a hilar. Como ustedes pueden ver, del cóndilo medial se va a insertar hacia la tuberosidad del radio, creo.
permíteme, hacia la cara externa del radio, también conocida como tuberosidad del radio, como lo hemos visto acá. Tiene dos vientres, como ven, un vientre superior que es hacia el cóndilo medial y otro que se va a originar, como pueden ver acá, del tubérculo del cúbito, ¿ya? Epitróquea, apófisis coracoides, bueno, apófisis coracoides, bueno, acá, según la literatura, pero que yo sepa, es el Gray, creo que acá lo saqué de otro. No, el Gray dice que es el tuberosidad del cúbito, perdón. Ya, la función. Tenemos pronador y es un leve flexión del radio. El pronador redondo, como su mismo nombre lo va a mencionar, va a pronar. Y también va a ser una flexión del radio. O sea, va a permitir flexionar. Su inervación, el nervio mediano. Fija para acá. Cuando ustedes vean antebrazo y les pregunten en su parcial, ¿qué inerva un músculo del antebrazo? Su aseguradora es el nervio mediano. Porque la mayor parte de estos músculos van a ser inervados por el nervio mediano, salvo algunos, que ahorita lo vamos a ver. Luego vamos a encontrar el músculo palmar mayor, que es este de acá. Ahora, antes de seguir con estos músculos, yo quiero recordarles algo. Recuerden que hay dos tipos de literaturas. Una es lo que dice el profesor, es la francesa, y otra es la anglosajona. La palmar mayor son de los franceses. Y a las doctoras les gusta, yo estuve en el turno de la mañana y a las doctoras les gusta preguntar la literatura francesa. Les gusta más que el anglosajón. Por eso cuando si ustedes saben su nether y van a ver estos músculos, van a encontrar que tienen el nombre de flexor radial del carpo y el palmar menor como el palmar largo. No se asusten, son lo mismo, solamente que cambia literatura. ¿Cuál es más fácil? La francesa. Por eso les he puesto acá. Tenemos que el palmar mayor se va a originar en la epitróclea y va a estar insertada en el segundo metacarpiano. Su función va a flexionar el brazo y va a ser un aductor y un pronador. Luego su inervación, como ya los he mencionado, es el nervio mediano. Igualmente vamos a seguir con su palmar menor. Mismo origen, pero va a diferir en el aductor del pulgar. Este aductor del pulgar es un tendón, el tendón del músculo aductor del pulgar, que luego lo vamos a ver en mano, ¿ya? Y luego vamos a tener la función, que va a flexionar la mano hacia el antebrazo y también va a tensar la fascia palmar, que es una fascia que se va a encontrar en la parte anterior de su mano. Y luego vamos a encontrar la inervación, la cual va a ser la del nervio mediano, como ya comenté. Y ahora sí, el cubital anterior. Cubital lo pueden ver clarito porque va a estar al lado del meñique, en la parte medial. ¿Cómo? Acá. Miren, este de acá, no, este de acá, este es, bueno, ves que acá lo llaman músculo flexor cubital del carpo porque está acá en anglosajón. Pero si hablamos en francés, acá es músculo, músculo cubital anterior. ¿Ya? Se va a originar de la epitróclea y se va, y el olecranon, dos cabezas, y va a insertarse en el hueso pisiforme, que es uno de los huesos del carpo. Función, va a flexionar la mano sobre el antebrazo y va a ser un aductor de la mano. Y acá la inervación va a ser cubital, del nervio cubital, no del mediano. Ya pueden ver las diferencias. Ahora, tienen que tener en cuenta de que vamos a encontrar acá luego dos tipos de músculos, los epitroclares y los epicóndilos. Pero más adelante en la clase lo voy a estar resumido, solamente para que lo noten. Vamos a pasar por el segundo plano, que vamos a encontrar si yo les quito, vamos a ver. ¡Pum! Estamos acá. Este es mi brachiorradial. Esto lo vamos a ver. Músculo flexor radial del carpo, o también conocido como palmar largo. Listo.
palmar mayor, músculo palmar largo o palmar menor. Ocultamos, pum. Tenemos acá nuestro pronador redondo, lo ocultamos. Y mi cubital o flexor cubital del carpo. Les recomiendo la francesa porque pueden ver que es cubital, ¿no? Como pueden ver acá. Cubital anterior. ¿Ya? Entonces, la francesa en ese sentido sí es más fácil. Luego vamos a encontrar en la parte de acá, en el segundo plano, el músculo flexor superficial de los dedos. Y acá comenzamos con lo bueno. Este músculo flexor cubital de los dedos, truco. En la parte anterior de todo el antebrazo vamos a encontrar, los famosos flexores, porque me van a ayudar a flexionar los dedos. En la parte posterior del antebrazo vamos a encontrar los extensores, porque van a extender los dedos, ¿va? Como estamos en la parte anterior, vamos a encontrar la músculo flexor superficial, porque como hay superficial, también hay profundo de los dedos. Es acá, como pueden ver, va a ser un músculo epitroclear y se va a salir del borde lateral del radio y se va a insertar en las falanges. ¿Ya? En las falanges, pero ¿en qué falanges? En las falanges medias o falanges intermedias. No, falanges medias, perdón. Como lo mencionaba, en las 4 falanges medias, ¿de cuál? Del segundo, tercer, cuarto y quinto dedo, ¿ya? O como ustedes, índice, medio, anular y meñique, ¿ya? ¿Qué pasa? Que como ustedes pueden ver acá, y es algo que es importante, que como pueden ver acá, todo lo que está amarillito va a llegar hacia la falange media, ¿ya? Falange media. Porque vamos a encontrar 3 tipos de falanges, una distal, una media y una proximal, ¿ya? Pero esta se va a insertar en la falange media, como pueden ver acá. Y luego veremos que el músculo flexor profundo de los dedos va a penetrar, va a romper, por así decirlo, el tendón del músculo superficial flexor de los dedos y se va a insertar en la falange distal. ¿Va? Este músculo, el ligamento, correctamente dicho, va a romperlo, va a penetrarlo hasta llegar a la falange distal. Por eso si le preguntan en dónde se inserta el superficial de los dedos, músculo flexor superficial de los dedos, va a ser en el falange media. Media. Esta me va a ayudar a flexionar la segunda falange de la primera. O de la falange media, la falange proximal. O sea, me va a ayudar a hacer esto. Esto de acá, esto que hago acá con este dedo, ya no lo hace el superficial, lo hace el profundo. ¿Va? Inervación, el nervio mediano. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Hasta dónde llega el ligamento, el tendón, perdón, el tendón del músculo común superficial de los dedos? Llega hasta la falange media, que se está acá, que está dividida acá como con rayitas en su mano, igualito. Entonces, llega hasta acá. Y acá va a venir. Luego vamos a ver el músculo flexor común profundo de los dedos. Su tendón va a penetrarlo y va a llegar hasta la falange, pero ya no va a ser la media, sino va a ser la distal. ¿Va? Ahora vamos a ver el tercer plano. Si yo voy acá y quito, si yo voy acá y quito, voy a encontrar el tercer plano, que es este de acá. Y acá sí vamos a encontrar el flexor común profundo de los dedos. Su origen va a ser la cara anterior del cúbito y del ligamento interóseo. Y se va a insertar en las 4 falanges distales de los dedos, menos del dedo pulgar, porque quiero recordarles que el dedo pulgar solamente va a tener
un proximal y un distal, o sea, una falange proximal y una distal, ¿va? Va a ser lo mismo, va a flexionar la tercera falange, ya no la segunda, con la primera. Va a ser la tercera con la segunda. Así, este movimiento de acá, si no muevo este dedo, porque bueno, lo muevo involuntariamente, pero este movimiento de acá, este así que hago, lo hace el músculo flexor profundo de los dedos. ¿Ya? Ahora, vamos también a tener el músculo flexor largo del pulgar. Esto, hablando de evolución, es importante porque no somos parte de los únicos que tenemos un músculo principal. Dime, Denita. Con respecto a lo que es la inervación del músculo flexor común profundo de los dedos, ¿es solo nervio mediano o también es el nervio cubital? Porque en la PPT del flexor también está nervio cubital, o los dos estarían bien. Es, es, es un músculo el cual tiene doble inervación. No he comentado eso. Es un músculo el cual tiene doble inervación, tanto como el nervio mediano como el nervio cubital. Los Ya, dos. gracias. Ahora, sigo hablando de la evolución. Estos músculos, más que todo el músculo flexor propio del pulgar, tanto el corto como el largo, es importante porque nos permite solamente mover el pulgar. Y esto nos ha ayudado a agarrar cosas para defendernos, etcétera, etcétera. Eso ya lo han visto en antropología. Entonces, para ver el músculo flexor, ¿cómo lo puedo localizar en mi práctica? ¿Cómo localizo mi músculo flexor largo del pulgar? Primero tengo que localizar el pulgar, ¿ya? Que lo van a ver clarito porque solamente tiene dos falanges. Entonces tienen que localizar y tienen que intuir que el ligamento que llega hacia el pulgar es este de acá. No, ese no es. Es que es el braquio radial. Ocultar. Ahí está. Sería este de acá. Si yo lo aíslo, pueden ver que el músculo llega a insertarse en la falange distal del dedo pulgar, ¿va? Y acá vamos a ver el nervio interóseo, el cual vamos a tener con el C7T1. Bueno, nervio interóseo o esa rama también del nervio mediano, pero su propio nombre es nervio interóseo. Ahora, ¿qué más? Esta va a flexionar la tercera falange con la primera. Bueno, mejor dicho, para no confundirles, la falange distal con la falange proximal. O sea, me va a permitir hacer esto. ¿Va? Luego vamos a pasar al cuarto plano, el plano más profundo. Si yo quito, ay, si yo quito estos músculos, voy a encontrar acá un músculo que se va a llamar pronador cuadrado. Su mismo nombre lo dice, va a pronar. Va a ayudarme a la pronación. Y tiene forma de cuadrado. Va a ser cara y borde ventral del cúbito y se va a insertar en la cara y borde ventral del radio. Y su función va a ser pronar, pronar, pronar la mano. Su inervación va a ser el nervio interóseo. Tengo una pregunta. ¿En brazo han visto el músculo el brachiorradial o no? En la otra clase de brazo, ¿no? Creo que sí. Sí, si mal no lo recuerdo, sí. Pero no sé los demás. Mira, algo importante del brachiorradial, porque es un músculo el cual, como pueden ver acá ustedes, va a estar en la cara lateral de la porción distal del húmero, perdón, va a estar en los 2/3 del húmero y se va a insertar casi como por el lugar de la apófisis estiloides. Como pueden ver acá, esto es su apófisis estiloides. ¿Ya? Inervado por el nervio radial, pero acá tiene una función importante. El brachiorradial, su función va a ser flexionar el antebrazo
en una posición, sabemos que, a ver, para flexionar el músculo bíceps, o sea, para flexionar el antebrazo con el brazo, para hacer esto, utilizamos netamente el bíceps braquial. Sin embargo, el brachiorradial es otro músculo que también me permite hacer esto. O sea, el principal es el bíceps. El secundario sería el brachiorradial. Entonces, si les llegan a preguntar que si a un paciente por problemas X no se deja de inervar o no funciona correctamente el músculo braquial, no va a perder la funcionalidad porque también el brachiorradial me servirá con esta. Y otra para terminar, el supinador. Exactamente el supinador. El supinador, el pronador redondo. No, perdón chicos, me estoy mareando. Músculos laterales. Ahora sí, el supinador largo. O acá lo conocen como el brachiorradial. ¿Qué tiene este supinador largo o el brachiorradial? Lo que estaba comentando, me maría. Ese brachiorradial, además de que va a servir para flexionar el, el cuerpo, el antebrazo al brazo, no me va a funcionar correctamente como un supinador, como dice su nomenclatura francesa. Va a servir más como un flexor. Pero entonces, ¿en qué momento me va a servir como un supinador? Cuando tú colocas tu brazo, me voy a parar. Ay, qué flojera. Me voy a parar. Cuando tú colocas tu brazo en posición con el codo en posición horizontal, de 90 grados, en este momento, cuando tú supinas, puedes sentir, bueno, yo sí lo siento, que claramente usas el supinador, o sea, esto de acá funciona. En sentido que el supinador va a ejercer toda su fuerza cuando está en una posición en 90 grados hacia el brazo. Es por eso que le dan el nombre de supinador largo. Pero su función principal llega a ser flexionar el antebrazo con el brazo. Su inervación va a ser el nervio radial. Su origen va a ser el borde de la entrada del húmero hacia la apófisis teloides del radio. Ya lo mencioné. El primer radial externo, que sería, es en la parte lateral. Estoy viendo esta parte de acá. El músculo supinador largo o brachiorradial. Tengo mi primer radial Uy, murió. Murió. Sí, murió. Murió el complete nato. Dio mucho en mi computadora. ¡Ah! No puede ser. Murió, chicos. Que se le ha caído la llave del piso en la rejita en el arcón. No puede ser. Está ahí buscado ya. Muy complete. Ay, ay, ay. Bueno, para que siga, vamos a encontrar el primer radial externo, que se va a encontrar en la parte lateral. Este primer radial externo me va a servir como un extensor y un aductor que va a separar la mano. O sea, que me va a ayudar a hacer esto. Va a ser un extensor para el pulgar. Va a estar su origen del borde lateral del húmero y se va a insertar en la cara posterior del segundo metacarpiano. Su inervación va a ser el nervio radial. Segundo radial externo. Va a ser, en su origen va a ser del ay, me trabo, del epicóndilo y se va a insertar en la cara posterior del tercer metacarpiano. Función va a ser la extensión de la mano. Y su inervación igualmente el nervio radial.
Y vamos a encontrar también el músculo supinador corto, el cual vamos a tener como origen el borde anterior del cúbito y inserción como el borde anterior del radio. Función va a ser un supinador corto, supinación. ¿Ya? No hay mucha magia ahí. Ahora, antes de seguir, está en el borde lateral, medial, lateral. Este mismo. Listo. Mi supinador largo o brachiorradial, que solamente supina cuando está en flexión, en 90 grados. Ya les dije, lo aislamos. No lo aislamos, sí. Lo ocultamos. Músculo extensor radial largo del carpo o primer radial externo, nomenclatura francesa. Como podemos ver, está acá, parte lateral, y abajito de él vamos a encontrar el segundo, segundo músculo radial, segundo músculo radial o músculo extensor radial corto del carpo. Les recomiendo la francesa acá porque es mucho más fácil que escribir todo esto. Pero bueno, acá estos ya son, y el ancón, no, inhalador corto, no lo encuentro. Este es. Veamos. Y el supinador corto. Como pueden ver acá, borde lateral del cúbito hacia el borde lateral del radio, oculto detrás del brachiorradial. ¿Va? Seguimos con el borde posterior. Acá solamente van a ver dos planos, divididos en 8 planos. Me confundí. Acá vamos a encontrar dos planos. Vamos a encontrar en el primer plano, en el plano superior o superficial, el músculo extensor común de los dedos. Como ya les mencioné, en la parte anterior vamos a encontrar los músculos flexores. En la parte posterior encontramos los músculos extensores. Cuando comenzamos con el músculo extensor común de los dedos, que su origen va a ser el epicóndilo, y se va a insertar en las 4 falanges mediales. Ya les mencioné lo mismo. Y lo mismo que pasa abajo de la mano, igual pasa acá. En las falanges, el músculo flexor, extensor en este caso, se va a insertar, este acá, se va a insertar directamente en las falanges mediales. El profundo va a ser hacia las, ay, estoy con mi garganta seca, lo siento, hacia las distales. Inervación, nervio radial. Tenemos luego el extensor propio del dedo meñique. También tiene un músculo extensor, pero es cortísimo. Es este de acá. Es uno chiquitito. Uno que mayormente está muy atrofiado. Porque no esfuerza mucha fuerza este músculo. Por eso vamos a tener, el origen va a ser igual el epicóndilo y se va a insertar en la falange distal y medial. Función, extender el meñique. Inervación, el nervio radial. Cubital posterior, nomenclatura francesa. Acá se llama, en anglosajona, músculo extensor cubital del carpo. Pues por eso acá sí prefiero la francesa porque es mucho más corta. Músculo cubital posterior va a ser igual de origen del epicóndilo y se va a insertar en el quinto metacarpiano. Función, extensión y aductor de la mano y su inervación igual mismo el nervio radial. Como ustedes pueden darse cuenta, en la parte anterior va a estar inervado por el mediano y en la parte posterior el nervio radial. El anconio, que es un músculo chiquito de acá. Vamos a tener origen epicóndilo, su inserción el olecrano. Función extensor del antebrazo sobre el brazo y su inervación va a ser el nervio radial.
Vamos a encontrar el segundo plano. Si yo retiro mi, mi, mi músculo extensor común de los dedos, o músculo extensor de los dedos, o ahí sí, ahí no, lo oculto. Y oculto el propio del meñique, extensor propio del meñique. Y también oculto el músculo flexor radial del carpo en anglosajón. Vamos a encontrar, ay Dios, ¿cómo me acomodo con esto? Vamos a encontrar el músculo supinador. Bueno, acá lo conocemos como músculo supinador. Pero vamos a encontrar el aductor del pulgar. Es este de acá, el largo. El aductor largo del pulgar, como tiene un largo, va a tener uno corto. El extensor común del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor propio del índice. Como pueden darse cuenta, el pulgar tiene un montón de músculos. Abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor propio del índice. Músculo aductor largo del pulgar. Como pueden ver acá, este sería el extensor corto, extensor largo, propio del índice. En ese orden. Largo, aductor largo, flexor, extensor corto, extensor largo, extensor del índice. Origen, pues ya lo mismo, cara dorsal para todos es lo mismo. Cara dorsal del cúbito del radio, su inserción, primera falange del pulgar. Función, va a extender la primera falange. Inervación del nervio radial. Igual el extensor largo del pulgar, dorsal del cúbito del radio, segunda falange del pulgar, extiende la segunda falange sobre la primera. Inervación, nervio radial. Origen e inserción del extensor propio del índice, cara dorsal del cúbito, segunda falange del índice, su función, extender el índice y la inervación del nervio radial. No hay mucha magia acá. El abductor, como ya mencioné, abductor es separar, va a separar el pulgar de la mano. El extensor propio del pulgar, extensor corto del pulgar, va a extender el pulgar. Largo del pulgar, lo mismo. Propio del índice va a extender el índice. O eso se puede hacer esto. ¿No? Y eso sería todo, mano. Ahora tienen que acordarse la inervación, la función, el origen y la inserción de esos músculos. Es por esto que es el más pesadito. Pero, pregunta fija que siempre el doctor Barriga ha hecho en sus 4 exámenes desde 2024, desde 2024 hasta 2025 1. Los músculos epitrocleares y epicondilios. Músculos epitrocleares, como hemos visto, tenemos al pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior y flexor común superficial de los dedos. Por ende, te pueden preguntar, ¿cuál de estos músculos no pertenece a los músculos epitrocleares? O, ¿cuál de estos músculos no pertenecen a los músculos epicondilios? Tenemos el segundo radial externo de los epicondilios, extensor común de los dedos, extensor propio del dedo meñique, cubital posterior y el anconio. Estos músculos tienden a sobrecargarse, más que todo en tenistas, golfistas, ya que tienden a ejercer mucha fuerza al un sobreuso, se le conoce así, esta lesión, un sobreuso de la articulación. Así que, ya saben, si les preguntan cuál de estos músculos no son músculos epicondilios, ustedes ya deben memorizar esto. Esto ya es trabajito suyo. Podemos tener arterias, tanto el del radial y el cubital. La arteria radial va a tener la recurrente radial anterior, las ramas perforantes musculares, la transversa anterior del carpo, la radiopalmar, la dorsal del pulgar
dorsal del carpo, interósea del segundo espacio, interósea del primer espacio. Memorizarla, sí, pero más importante es saber la inserción, el origen y la acción y la innervación de cada músculo. La arteria cubital también va a tener sus ramas, dándonos el tronco de las ramas recurrentes, ramas perforantes, transversa anterior del carpo y del cúbito palmar. Anatomía de superficie. Acá tenemos dos, tenemos dos espacios muy importantes en la mano y la muñeca. Primero vamos a encontrar la tabaquera anatómica. Esta tabaquera todos lo encontramos en el pulgar. Si hacemos o ejercemos fuerza, si extendemos el pulgar, ay, ¿cómo me ves? Si extienden el pulgar van a encontrar una tabaquera anatómica, que es esta de acá, esto que señala, esto de acá, que va a tener en la parte superior el tendón del extensor largo del pulgar y en la parte inferior el tendón del aductor largo del pulgar. Entonces, si les preguntan en la parte superior, ¿no? En la parte superior de la tabaquera anatómica, ¿qué tendón es el que me limita esta zona? Pregunta que es recurrente en el doctor, pero más recurrente es en los canales y túneles de la muñeca. O sea, como pueden ver acá, en esta imagen, voy a ponerme para dibujar. Como pueden ver en esta imagen, van a encontrar tres músculos. El supinador largo, que se va a encontrar acá, el palmar mayor, el palmar menor y el cubital anterior. ¿Qué pasa? Hay un túnel y dos canales. Este acá es el túnel del carpo y los dos va a ser el canal del pulso y el canal de Guyon. ¿Quién delimita el canal del pulso? Supinador largo, como pueden ver acá, con el palmar mayor, el supinador largo, con el palmar mayor. Estos dos me limitan y ese espacio, por ese espacio, me va a recorrer, me va a recorrer mi arteria radial. Por eso se le conoce como canal del pulso. En mi túnel del carpo, como les mencioné, va a pasar el nervio mediano y sus límites será el palmar mayor con el palmar menor. Se le conoce mediano porque pasa en medio de todo. Y por último tenemos el canal del Guyon, el cual me da el palmar mayor y el cubital anterior como límites. Y por ahí pasa el nervio cubital. ¿Palmar mayor ¿Va? o palmar menor? Palmar menor, perdón, sí, ahí me trabo. Palmar menor y por abajo el cubital anterior. Entonces, ¿qué pregunta logra hacer el doctor? Que le gusta. Les llega a preguntar, ¿cuál, cuál de estos, cuál de estos músculos, cuáles son los límites del canal de pulso? Tú debes saber que es el supinador largo y el palmar mayor. Y así respectivamente. Ahora, ¿cómo es? Ya, ya. Y eso, chicos, terminaría, pero quiero antes de que termine esta clase, dime, Marcelo, ¿qué pasó? Entonces, una consulta. Entonces, el túnel del carpo lo delimitan el palmar mayor y el palmar menor. Sí, sí, Ujú. seguimos. Ah, ya. Entonces, para el canal de Es, Guyor es lo mismo, pero con el palmar menor y el cubital anterior. O sea, ajá, lo exacto. delimitan eso. Ah, ya, ya. Y una cosa, en la tabaquera anatómica dijiste algo que creo que delimitaba. No me acuerdo, pero Sí, dijiste algo importante, que era, que de ahí, que no noté. ¿Puedes repetirlo, por favor? el tendón en la parte inferior, como puedes ver acá en la imagen, ay, caracho,
pasa el tendón del aductor largo del pulgar y en la parte superior el tendón del extensor largo del pulgar. Ahora, voy a dejar de compartir un ratito para ver, ya. Claro, ya. Si tú haces tu mano así, puedes ver acá unos tendoncitos, ¿no? Unos tendoncitos prominentes. Mira, este de acá. Este tendoncito. Ya, este tendoncito que es acá, que te lo puedes tocar, es el tendón del palmar largo. Este. Es como en toditos se va a delimitar. Ese que acá. Es el. Entonces, si este es mi palmar largo, acá sientes un hueco y entonces vas a demilitar el palmar largo con el palmar menor y dentro de eso, si te la aprietas más fuerte, te va a doler. Y ahí estás en el túnel del carpo. El túnel del carpo está exactamente acá, el cual lo delimita, está entre la apófisis. Ya, para algo está esta pizarra. Acá está el tendón del palmar largo y acá está el tendón del palmar corto. Sí lo ven, ¿no? Sí, sí lo ven. Acá está el escafoides y acá está el semilunar. El mediano pasa así. El mediano pasa a través de estas dos estructuras, del escafoides y del semilunar. Entonces, ¿qué llega a preguntar el doctor? Porque el doctor lo que quiere de ustedes es de que ustedes entiendan que si llega un paciente con la poca experiencia que tienen en anatomía, se den cuenta de lo que pudo pasar para que sufra de esto. Si llega, por ejemplo, si le dice, un joven estudiante estaba caminando por, por la universidad y se cayó, se tropezó y al intentar apoyarse en el piso, sintió un gran dolor en la parte de la muñeca y vio que no puede mover los músculos anteriores del antebrazo. ¿Qué nervio y por qué estaría, qué nervio y por qué estaría, qué nervio y por qué estaría, lastimado, por así decirlo? ¿Por qué? Porque en este escafoides, justo en la muñeca de acá, cuando si se luxa esta parte de coger, o sea, ustedes saben que luxación, gracias a PBM, es que es una salida, por así decirlo, del hueso, o sea que va a agrandarse acá y o sea, se va a mover, permitiendo así y oprimiendo todo lo que es el nervio mediano, causando dolor acá, en la parte de acá, teniendo en cuenta de que esto me puede causar malestar en los músculos que inervan este nervio. Como sabemos que es todos los músculos anteriores del antebrazo, o sea, tenemos los flexores del propio del pulgar, extensor propio del propio del común de los dedos, el primer del externo, el supinado largo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas preguntas es lo que les gusta al doctor. A ver, ¿qué más? Me acabo ya. ¿Me entendieron, no? ¿Me entendieron esa parte? ¿Sí, no? ¿Sí? O lo vuelvo a repetir. Mira, para que lo vean en 3D. Capaz en 3D lo entiendo mejor. Si yo acá bajo un poquito los músculos y yo acá aumento van a ver que acá pasa, ay carajo, este es mi mediano, pasa a través acá está, escafoides, y acá está acá, semilunar. ¿Qué pasa? Entonces, si este se luxa, sale de su sitio, va a oprimir al mediano, dando que no puede inervar las zonas que inerva en la mano y causando dolor en la parte superior de lo que inerva, como el luxo flexor superficial, el
músculo del carpo, o palmar mayor, palmar menor, todos esos, etcétera. Entonces ahí el doctor se da cuenta que ustedes saben relacionar su anatomía con problemas clínicos. Y eso es lo que el doctor pregunta. Ya. ¿Entendieron toda esa parte, no? De que si el escafoides se luxa puede oprimir el mediano y puede causar dolor. ¿Está bien? ¿Entendieron? Sí. Ya. Ahora, vamos a ver un poco de arterias. Ya. Como habíamos visto, esta es la arteria subclavia. De la arteria subclavia pasa la primera costilla o la clavícula y se transforma en la arteria axilar. ¿Va? Ya vimos la arteria axilar, todas sus ramas. Ya supongo que han visto la arteria braquial con todas sus ramas, ¿es correcto? Sí. Ya. Ahora vamos a ver las anastomosis. O, ¿qué es la anastomosis? Es cuando se juntan dos arterias. Recordemos que hay dos tipos de irrigaciones, una colateral y una terminal. Las colaterales son las que un mismo músculo lo irrigan distintas arterias, y la terminal es que solamente una arteria irriga solo un músculo. O sea que si esa arteria se llega a ligar por X motivos, chao músculo, se va, se necrosa. Tenemos un braquial. Del braquial, como ustedes ya vieron ya, pasa una arteria braquial profunda. Esta arteria braquial profunda pasa por el lado posterior del brazo, llegando a separarse en dos. La colateral medial, colateral radial o lateral, y la interósea recurrente. Lo que me interesa es esta colateral radial, que esta se va a anastomosar con la recurrente radial. No quiero hablar en chino. La arteria colateral medial radial se va a anastomosar con la arteria recurrente radial, así como en el lado de la arteria braquial vamos a encontrar que vamos a tener una arteria colateral cubital superior, y también esta se va a anastomosar con la recurrente posterior, que es rama del cubital. O sea, las colaterales que están arriba se van a anastomosar con las recurrentes de abajo. Y esto llega el doctor a preguntar. ¿Qué pregunta? La arteria recurrente radial es una arteria importante, flor de dos líneas, y te dice, esta arteria se anastomosa con la arteria colateral radial. Por ejemplo, esta de acá es la arteria colateral cubital inferior. Tenemos una arteria colateral superior y una arteria colateral inferior. Esta colateral se va a juntar con la recurrente, la recurrente posterior, y la recurrente posterior se va a anastomosar con mi cubital superior. La arteria colateral cubital inferior se va a anastomosar con la colateral anterior. ¿Entendieron? ¿No entendieron? Voy a volar. Les digo esto porque esta irrigación del brazo, del codo o del brazo, es importante porque el doctor siempre llega a preguntar. Siempre, siempre, siempre. ¿Quedó claro, Renchini? Se te fue el internet por un momento. A ver, vuelvo a repetir. Quiero que tengan en cuenta dos cosas importantes. A ver.
¿Dónde está el borrador? Ya. En la parte superior vamos a dividir el codo en dos. En la parte de arriba vamos a tener las colaterales. Acá. Colaterales. Y en la parte inferior vamos a tener las recurrentes. Uy, las recurrentes. Recurrentes. ¿Ya? Ahora. Ven. Entonces, a esta división, usted va a tener dos. De su arteria braquial profunda, va a salir, ahí se volvió otra vez. Este completo. Como pueden ver acá, en la parte posterior, la arteria braquial profunda va a lanzar una rama, que esa rama se va a llamar la arteria colateral superior. Arteria colateral, que se va a anastomosar con la recurrente radial. Y en el lado del cúbito va a lanzar dos, una colateral superior y una colateral inferior. Esta colateral superior se anastomosa con la recurrente posterior del cúbito y la colateral inferior se va a anastomosar con la arteria recurrente anterior del cúbito. ¿Ahora sí? ¿O tampoco? ¿Se entendió? O igual nada. Sí se entendió. Ya. Entonces, si les preguntan en la parte, ¿cuál es la arteria que se anastomosa con la colateral radial? ¿Quién me responde? Si me entendieron. La arteria recurrente radial. Muy profunda. Arteria colateral radial. Exacto. Eso es lo que les pregunta el doctor. Capaz, traiga, no sé si tengo mi examen del primer módulo, pero si lo tengo, les paso foto para que vean que lo mismo que les he dicho, pregunta tanto en el 24.1, 24.2 y 25.1. Preguntas fijas. Ya luego, en la parte de mano van a ver el arco superficial, el arco profundo de la mano. Un adelanto que el superficial lo va a dar la arteria cubital y el profundo la arteria radial. Ya. Eso sería todo, chicos. ¿Alguna duda? ¿Han entendido todo? ¿Necesitan alguna duda? ¿Todo está bien? Sí, o sea, dime. Ay, ¿quién participó? No puedo, chicos, lo siento. O sea, las de atrás se juntan con. O sea, coloquialmente hablando, se hablaría así, sí, pero tienes que tener en cuenta que las de arriba se llaman colaterales, las de abajo recurrentes, y tenemos dos. La arteria braquial profunda me saca la arteria colateral radial, y mi arteria radial, que ya está la de abajo, se va a anastomosar con esa a través de mi arteria recurrente radial. ¿Sí me entienden, no? ¿Alguna duda? ¿O lo vuelvo a explicar? Yo no tengo problemas en volver a explicar. ¿No? Mm, Una más. A ver. A ver. Lo voy a explicar en la pizarra. A ver si así me entienden mejor. No, mejor, ya sé. Vamos a utilizar el ¿para qué mejor? Bueno, acá. Vamos a entrar a Paint. Ya.
A ver. Vamos a tener mi arteria braquial. Esta de acá va a ser mi arteria braquial, ¿va? Una acá. Mi braquial. ¿Ya? Mi arteria braquial va a tener la arteria braquial profunda, que sale por pues por acá, dar la vuelta y pasa por acá. No. Esta arteria braquial profunda va a lanzar una ramita. ¿Ya? Esta arteria braquial se divide en dos, como ustedes ya saben. En cubital, cubital y en radial. Esta de acá se le conoce, voy a poner así, como arteria braquial profunda, ¿ya? Pero más abajo ya no se le conoce así, se le conoce como arteria colateral radial, ¿va? Entonces, esta colateral se va a unir a través de una rama que sale de la arteria radial que se va a llamar, esta se llama, esta se va a llamar la arteria recurrente radial. Estas dos se van a juntar y se van a anastomosar. Esto es una anastomosis. Ahora, seguimos con mi arteria braquial. Mi arteria braquial va a sacar primero una rama y otra rama. La primera rama se va a llamar arteria arteria colateral superior o arteria colateral cubital superior. Tiene que haber nombre y apellido. Arteria colateral superior cubital. ¿Ya? Y esta acá se va a llamar arteria colateral inferior cubital. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que de mi arteria cubital va a lanzar una rama. Recuerden que acá se va a encontrar el cóndilo, el cóndilo del hueso del húmero. Entonces, ¿qué va a pasar? Que delante del cóndilo pasa una arterita, que esa arteria se va a anastomosar con la arteria colateral inferior cubital, está acá, se va a juntar y se van a anastomosar. Y esa arteria se va a llamar la arteria recurrente, la arteria recurrente anterior cubital o la arteria cubital recurrente anterior. Y por la parte de atrás va a anastomosar y se va a juntar con esta arteria. Y esta arteria de acá, la que señalo, se va a llamar arteria recurrente posterior cubital. Listo. Esa es la anastomosis del coto. ¿Me logré entender ahora sí? Con este pequeño esquema. Ahora sí, ¿no? Profe, Dime. ahí dice, en la última que acaba de anastomosar con la arteria colateral superior cubital, ¿es la recurrente posterior o profunda? Profunda Posterior, o ¿no? posterior. Posterior o Ah, ya, profunda. Los dos. ya. La otra también se puede llamar como superficial. O sea, la cosa es de que digas Ah, que está abajo, o sea, está atrás. ¿Me entiendes? sí, sí, Ya. sí, sí. ¿Alguna duda?
otra duda. Yo, chicos, claro esto. Entonces, se supone que en su examen, que ya terminó el primer módulo, así de rápido, no van a tener van a responder bien esa pregunta, ¿no? ¿Listo, chicos? ¿Entendieron todos? Sí, ¿no? Bueno, sí, por eso. Bueno, chicos, eso es todo por mi parte. Gracias y nos vemos ya la siguiente semana con miembro inferior. Comenzamos conmigo con parte de... No, parte glútea lo hacen con él. Yo soy parte... Ah, dime, John. ¿Qué Sí, pasó? profesor. Quería preguntarle sobre sus flashcards que nos prestó a algunos estudiantes. Ya. No sé hasta cuándo nos va a prestar. Eh, El, el martes está bien. Hoy, esta clase no se pueden participar muchos. A menos que pregunte. El Así que, martes o pues, cuando puedan. Cuando puedan, me avisan y normal. ya, profesor, le escribo entonces. O le escribo. Ya, ajá. Ya.